Bueno, no porque no tiene. Bueno, buenas noches, estimados hermanos. Como decía Esteban, esta es la anteúltima lección, la número 11, que es Escudriñando las Escrituras, y la próxima será la última, la número 12, la vida útil, que nos dará otro hermano. Así que nos toca en esta noche el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. Y lo primero que podríamos preguntarnos, ¿qué debe saber un cristiano acerca del estudio bíblico? El estudio bíblico debe efectuarse en total dependencia del Espíritu Santo. Como dijera el Señor en Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y hará recordar las cosas que yo os he dicho. Es decir, el Espíritu Santo es nuestro maestro y debiéramos buscar su dirección constantemente. No hay una fórmula fácil y rápida para aprender la palabra de Dios. Implica un trabajo para todos nosotros. Sin embargo, también es cierto que cuanto más conocimiento adquirimos, tanto más fácil es ir obteniendo el conocimiento adicional. ¿Qué debe tener el estudiante de la Biblia para estudiar la palabra de Dios? Varias cosas. Algunos, si no la tienen, igual pueden leer y estudiar la palabra de Dios por su cuenta, pero si tenemos una buena Biblia y distintas versiones, podemos consultarla. No solamente esta Biblia, que es la Reina Valera, sino que también podemos consultar otras versiones de la Biblia. Y hay Biblias como la Biblia de Thompson o la Biblia de Scofield que tienen comentarios adecuados sobre algunos versículos que son difíciles de interpretar. Una buena Biblia, una concordancia para que nosotros podamos buscar algún texto que no encontramos, sabiendo una o dos palabras, lo buscamos en la concordancia y encontramos el texto. Un buen diccionario bíblico nos ayuda también para que si alguna palabra o algún tema no conocemos, lo podamos buscar allí. Y un diccionario de la Real Academia Española, un diccionario común para buscar palabras difíciles o palabras que no entendemos. Si tenemos todo este material es mejor, pero si no tenemos, también podemos estudiar la palabra de Dios. Una vez que tenemos todas estas cosas, estamos listos para abordar el estudio serio de las Escrituras. Lo primero que debemos hacer es apartar un tiempo para leer la palabra de Dios. Serán 10, 15 minutos, media hora. Podemos leer todos los días la palabra de Dios. Algunos dicen que es mejor leer de mañana, algunos no pueden por causa del trabajo. No hay un tiempo que digamos hay que leer la palabra de Dios a tal hora, sino que sí tenemos que tener un tiempo diario para leer, aunque sea un capítulo o dos de la palabra de Dios. Se recomienda empezar por Mateo para leer todo el Nuevo Testamento y empezar por Génesis para leer el Antiguo Testamento. Algunos que leen la Biblia en un año leen un capítulo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y 2 capítulos del Antiguo Testamento. Pero no hay una regla fija que digamos hay que leer tanto y tal cosa. Lo que sí, no debemos leer la Biblia para decir que hemos leído toda la Biblia.
en un año o en tanto tiempo, sino que leer la Biblia para que la Biblia la palabra de Dios nos hable a cada uno de nosotros y saber lo que ella nos dice. Cuando encontremos una palabra desconocida, si tenemos un diccionario bíblico, la buscamos en diccionario bíblico. Si tenemos el diccionario español, la buscamos en este diccionario para que podamos saber qué nos quiere decir esta escritura. A veces no entendemos algún texto, alguna palabra, debemos leerlo cuidadosamente a ver si podemos aprenderlo. Y si no aprendemos esto, lo anotamos para después consultar, ya sea otro hermano o ya sea algún comentario bíblico que tengamos, podamos buscarlo a ver qué nos está queriendo decir ese pasaje. Y también comparar la escritura con las mismas escrituras. No basarnos en un solo texto. A veces hacemos una doctrina de un solo texto y esto no es así, porque el texto tiene un contexto, es decir, hay todo una estructura que hace a la doctrina, y a veces algunos hacen doctrina de un solo texto. Hay una frase que dice que un texto sin su contexto es un pretexto. Es decir, afirmamos una doctrina por un texto que vemos y la palabra de Dios dice así, pero este texto hay que relacionarlo con otro que se llama contexto para hacer bien la doctrina que la palabra de Dios nos está indicando. También seremos bien recompensados si hacemos un resumen de cada capítulo que leemos. Podamos obtener una enseñanza que resume lo que hemos aprendido. Podemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué hemos aprendido acerca de Cristo? Porque todas las escrituras nos hablan del Señor. En el Antiguo Testamento también, y en el Nuevo Testamento, ¿qué hemos aprendido acerca de Cristo? ¿Cuál es el mensaje principal de este capítulo que hemos leído? ¿Qué promesa preciosa hay para nosotros que podemos reclamar? ¿Cuál es el versículo más sobresaliente del pasaje que hemos leído? ¿Qué pecado nos enseña a evitar? ¿Qué ejemplo hay para imitar? ¿Y cuáles son los versículos más difíciles en los cuales debemos consultar? Ya sea a otro libro o a otro hermano, o lo anotamos porque esto no entendimos. Durante el día también a veces es bueno si podemos hablar con otros acerca de lo que hemos leído, porque nos ayuda de dos maneras: a fijar la lección en nuestra mente y a permitirnos compartir con otros la bendición del estudio bíblico. El estudio bíblico es una bendición, y si lo compartimos con otros también le compartimos la bendición que hemos recibido. Otra cosa que se puede hacer es tratar de memorizar 2 o 3 versículos por semana. Esto lo digo por una crítica para mí, que yo era memorizador de versículos, pero ahora estoy medio vago. Hay una manera también que algunos hacen tarjetitas con el versículo y la cita para que lo aprendamos y lo llevemos en el bolsillo y lo repitamos, porque la memoria se ejercita y de tanto repetir el versículo nos queda grabado. Primero aprender los versículos más sencillos, como por ejemplo Juan 1:16, Juan 3:16, Juan 3:36, Juan 5:24, Romanos 10:9, etc. Aprender 1 o 2 versículos por semana sería bueno para grabarlo y para
que nos ayuden para cuando tenemos alguna conversación con alguna persona, podemos mencionar un versículo de la Biblia. Este sistema de las tarjetitas se llama el sistema de los navegantes, que usaban estas tarjetitas para aprender la palabra de Dios y repetirla. La gran meta del estudio bíblico es llevar a la práctica lo que hayamos aprendido. Debemos permitir que la palabra nos reprenda, nos corrija, nos haga más más parecidos al Señor Jesús. Y por último, recordar que cuando estudiamos la Biblia estamos estudiando un libro eterno. Y todo lo que aprendemos aquí es una inversión para la eternidad. Por tanto, dedicarle un tiempo al estudio de la palabra de Dios es un tiempo no perdido, sino ganado para que nosotros nos sirva cada día. No atorarnos de leer mucho, a veces leemos mucho y después no leemos nada, sino que hacer un tiempito, 10, 15 minutos, media hora, lo que cada uno pueda disponer para el Señor, para el estudio de la palabra de Dios. Que estas breves consideraciones nos ayuden para escudriñar las Escrituras. Como dijo el Señor, escudriñar las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tendrá vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñando las Escrituras aprendemos más del Señor, más de lo que el Señor quiere darnos para cada uno de nosotros. Y es un estudio que nos ayuda para compartir con otros esta palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga y que cada uno de nosotros en su casa, en su lugar de estudio, de trabajo, pueda leer, meditar y aprender esta palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, como dijo el Señor. Hasta aquí nomás, que Dios bendiga su palabra y vamos a terminar con una oración esta reunión. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por este momento que hemos tenido de escudriñar tu palabra, de cantar, de alabar, de bendecir tu nombre a través de las canciones y presentar los motivos de oración que tiene tu pueblo, tu iglesia y cada uno de los hermanos, para que tú contestes de acuerdo a tu gran misericordia y bondad, a tu longanimidad que es tan grande. Gracias por tu palabra y que tú nos ayudes para que podamos escudriñar cada día la Escritura, podamos estudiarla, podamos aprenderla y podamos sobre todo ponerla por obra para testificar a otros de lo que tú nos has dado, nos has entregado. Bendice a cada hermano que está aquí o a través del Zoom, que tú bendiga a la congregación y bendiga también a aquellos que no han podido venir por una u otra causa, que tú nos bendigas y nos ayudes a seguir adelante en esta fe que tú nos has dado, que tú nos has regalado, para que podamos seguir por la gracia tuya y por tu amor, seguir en el camino del Señor. Gracias te damos por estos momentos y te pedimos tu bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, en esta noche la reunión está terminada.